Bueno, qué bueno estar nuevamente con ustedes, amén. El tema a tratar es acerca de las finanzas, acerca de las finanzas. Es un tema bastante controversial. ¿Por qué razón controversial? Porque es el tema que nosotros siempre quisiéramos tener resuelto. Y muchas veces llegamos al final de nuestra vida y no hemos resuelto nada. Los discípulos dijeron, despide a la multitud, porque es tarde y nosotros no tenemos comida para tanta gente. Estoy parafraseando. Entonces Jesús le dijo, denle ustedes de comer. ¿Cuál fue la respuesta inmediata? 200 denarios no alcanza para darle comida a toda esta gente. Pero esa no fue la solución en la cual estaba pensando Jesús. Y eventualmente, como humanos, no es fácil aceptar las finanzas de Dios, del reino, porque pensamos, bajo nuestro criterio, es que Dios es un poquito amarrado. Dios no nos quiere dar. Y eso no es cierto. Bíblicamente no es cierto. Bíblicamente dice la palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder. Eso no depende del hombre, no depende de las circunstancias, no depende de la naturaleza, no depende de nada de eso. Depende del poder de Dios. Ahora, la pregunta ¿es poderoso Dios para hacerlo? La respuesta es bíblica y nos dice que aquel que es mucho más poderoso, ¿verdad?, para hacer las cosas, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos recibir. Esas son respuestas de Dios. La cuestión es, ¿cómo encajo yo en esas respuestas? ¿Cómo las hago reales? A mí me pueden regalar una entrada a un concierto de una filarmónica y ese concierto, por ejemplo, que tenga una entrada con un valor mínimo de 500,000 pesos. Me regalan esa entrada, yo me pongo muy feliz. Pero la felicidad no me sirve de nada. Me sirve cuando tomo la decisión de sacar tiempo y de trasladarme e ir, entrar y escuchar el concierto. Así es la palabra. Yo aquí le puedo decir, Dios dice en su palabra que ha dado las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, esperamos recibir y todos decimos amén. Eso no te sirve de nada. Aunque es cierto. Pero ¿de qué te sirve si tú no tomas la decisión de hacerlo realidad en tu vida? Por eso la mayoría de los cristianos vivimos una vida de desilusión, no como dice la palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, no. Simplemente nos desilusionamos del fracaso. Pero no es desilusión porque Dios no puede hacer las cosas. Es una desilusión que tiene que ver con que yo sé que tú eres todopoderoso. Yo sé que tú haces las cosas. Es más, las has hecho. Yo sé que estás conmigo como poderoso gigante. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estoy así?
Amén. Vinimos a hablar de plata. Póngase contento. Pero no le vamos a dar plata a ninguno. Pero sí vamos a adquirir conocimiento y saber que no todo lo que brilla es oro. Y que el oro muchas veces está escondido bajo una piedra oscura, sucia, que no entendemos, no conocemos. Para construir una base financiera sólida, la Biblia ofrece consejos que debemos practicarlos. Y son realmente consejos vigentes. El tiempo no ha podido degradarlos. ¿Cuáles son esos consejos? El primer consejo es sobre la propiedad y la mentalidad. Antes de manejar dinero hay que entender de quién es y para qué sirve. Amén. En este punto me gusta poner, por ejemplo, la mentalidad del hombre y la mentalidad de la mujer. Son dos cosas diferentes. La forma de pensar del hombre y la forma de pensar de la mujer. ¿Cómo piensa el hombre? Solucionar el problema lo más rápido posible. A usted lo dejan solo en la casa, como a veces me ha tocado a mí, y dice, bueno, ahí te dejo para que te prepares y te hagas comida. No, yo no voy a ponerme a preparar comida, porque yo para qué voy a cocinar, yo no, para qué voy a ponerme a hacer carne, para qué voy a ponerme a hacer jugo con las frutas que están ahí. No, yo voy a la tienda, compro una Coca-Cola, compro unos panes, compro queso y soluciono mi problema. Cuando más hago unos sándwiches ahí a lo que sea y a lo que salga, y el total es tener la panza lista. Cuando llega la esposa, ajá, ¿y comiste? Sí. ¿Y qué hiciste de comida? Yo, no, yo compré Coca-Cola. ¿Y cuánto te gastaste? 15,000 pesos. La mente de la mujer piensa diferente. Usted le da esos 15,000 pesos y dice ella, no, yo con lo que tengo aquí tengo 2 huevitos, aquí tengo unos tomates, una cebolla, hago un revoltillo y compro 2 huevitos, compro dos bollitos y con eso comemos. Y la frutica que tengo aquí, la naranja, hago un juguito. ¿Cuánto te gastaste? 5,000. Y queda uno con la panza llena. Es la manera de pensar. No son los recursos. Los recursos están disponibles para ambos. Pero la manera de pensar hace la gran diferencia. Amén. Entonces muchas veces nosotros llegamos a Dios, pero Señor, ¿por qué a Julano le va bien y a mí me va mal? A ti no te va mal. Lo que pasa es que Julano piensa diferente a ti. Entonces cuando llegamos al reino, el gobierno de Dios, a lo que Dios está constituyendo, al pueblo de Dios, a la nación santa, pueblo adquirido, cuando entramos allí, nuestro mundo cambia, pero nuestra mente no. Y eso es tremendo. ¿Por qué razón? Porque nos enfrentamos a situaciones que no entendemos ni podemos solucionar. Por ende, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que cambiar la manera de pensar. Hay que cambiar la manera de pensar. En el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habitan. Esto reconoce a Dios como el soberano, el Señor, el dueño de todo. Todo proviene de parte de Dios. Ahora, si la Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual y dice que lo ha hecho en las regiones celestes, ¿qué quiere decir? No hay intervención humana. Usted no puede sobornar a Dios. Le digo, bueno, este domingo te voy a llevar los diezmos, te voy a llevar la ofrenda, te voy a llevar una, ¿cómo es que le llaman? Un pacto. Esa es la palabra.
voy a hacer un pacto contigo. Eso se llama soborno. ¿Y qué piensa usted que va a hacer Dios? Lo va a despreciar. Yo no estoy para hacer pacto contigo. Pero es que yo quiero que me bendiga. Yo te he bendecido con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestes. Ahora, la cuestión es creerlo o no creerlo. Y si usted lo cree, porque si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos creen esto? Todos van a decir amén. Pero esa es la definición. Esa es la definición. Yo creo. No, yo creo. Cuando usted dice yo creo, es que usted actúa en concordancia con eso. Usted nunca se declara pobre, miserable y desnudo. Amén. Usted siempre dice, mi Dios, ¿qué dice el apóstol? Suplirá todo lo que os falta. Y fíjese que su manera de pensar inmediatamente, aunque estaba en necesidad, se trasladó al reino de los cielos y dice, conforme a tus riquezas en gloria. Dios no te va a dar una solución a tu problema económico conforme a las riquezas de la tierra. Si estás esperando papelitos verdes, quédate ahí. No te vayas, que ahorita llegan. Esa no es la solución de Dios. A Dios no le interesan esos papelitos. A Dios le interesa derramar su gracia sobreabundantemente. Pero hay maneras de pensar que nos llevan a la escasez, a la estrechez, a la angustia, a la desesperación, a la agonía. ¿Por qué? Porque no pensamos conforme a las leyes del reino, sino que pensamos conforme a las leyes humanas. Una de esas es muy reveladora, ¿verdad? La Biblia dice, dad y se os dará. ¿Y qué dice la ley humana? El que da lo que tiene, a pedir se queda. Y entonces nosotros optamos por la ley humana. Y optamos por no obedecer la ley de Dios. O muchas veces hacemos el caso contrario. Optamos por la ley de Dios y despreciamos la ley humana. Dios no vino a abrogar la ley, sino que la ley se cumpla. Ambas son reales. Si tú das lo que tienes, ¿con qué quedas? Quedas sin nada, hermano. Usted tiene un billetico de 50 ahí, démelo para ver con qué va a quedar. Queda con una gran satisfacción. ¿Y eso de qué le sirve? Con eso no se come. Pero nuestra manera de pensar es tan angosta que si vemos dos opciones, inmediatamente decimos, me voy con esta y desprecio a esta. Nunca pensamos que las dos son válidas. Y es ahí una gran limitante en la manera de pensar del pueblo de Dios. El que dijo o el que estableció, dad y se os dará, es el mismo que ha establecido que si das lo que tienes, a pedir te quedas. Entonces, ¿qué es lo que Dios realmente quiere? Porque me dice, dad y se os dará. Y después me dice, el que da lo que tiene, a pedir se queda. Pues Dios lo que quiere es que seas maduro. No que actúes por emociones, sino que actúes en concordancia a lo que debe ser. Tú no puedes darle tu dinero a todo el que se te aparezca. Eso lo digo yo. Entonces ahí sí tiene que tener sabiduría para dar. No por emoción, sino con sabiduría. Usted no puede aquí venir y vender su casa y decir, aquí traigo la ofrenda, Señor, como la viuda. Todo lo que tenía lo puso a tus pies, dos blanquitas. Sí, dos blanquitas son pequeñitas.
Eso no lo puede hacer. Y si lo hace, mal hecho. Pero se lo doy al Señor. Sí, esa es la emoción. Pero la razón dice algo diferente. Si lo has dado todo, te vas a quedar sin nada. ¿Usted sabe cómo es la manera en que Dios pide que demos? Lo dice la Biblia, ¿verdad? De lo recibido de tu mano, te damos. Usted no puede dar la semilla. Eso es mentira. Usted dice que da la semilla que Dios, si da la semilla te queda sin nada que comer. Usted tiene que dar sabiamente, sabiendo que todos los recursos dependen y vienen estricta y soberanamente de parte de Dios. Ahora, ¿por qué nos enfrentamos a semejante angustia? Bueno, por ignorar muchas veces la palabra. Porque si ignoramos la palabra, nos va mal. En Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué significa eso? No te quedes sentado en tu casa a esperar que Dios te solucione tu problema de dinero. ¿Cuántos aquí le han pedido a Dios que le solucione su problema de dinero? Digan amén, digan ay, 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 digan algo. Todos. ¿Y a cuánto se lo ha solucionado? A veces sí, a veces no. Todas las veces no. Dios quiere que usted sea diligente. Es una característica de Dios. ¿Usted sabe cuál es la meta de Dios que usted debe alcanzar al venir a este lugar? La Biblia dice que Dios puso a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? A fin de que el pueblo de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Eso qué significa? Que seamos maduros. Y cuando dice maduros no significa a una edad avanzada, significa a un pensamiento de acorde a la realidad. Los muchachos, los jóvenes sueñan. ¿Cuántos soñaron con ser médicos aquí? La mayoría. Astronauta, no veo ninguno. Piloto de avión, tampoco veo uno. ¿Cuántos pensaron y soñaron que eran Superman? Batman. Todos. Pero eso no se cumple. Y nuestra mente debe madurar. Lo que transforma la vida del cristiano no es la retórica, no son las palabras. Es que esas palabras transformen su manera de pensar. Lo único que Dios nos da a nosotros, que de su Hijo Jesucristo para siempre, no es el corazón, no son las manos, no son los pies. ¿Qué es lo que Dios nos entrega de Jesús? No es el corazón. Vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y cómo actuaba Jesús? ¿Cuál era la capacidad de su mente? No es el hacer milagros, sino que Jesús estaba enfocado en lo que hacía. Él sabía cuál era su propósito y lo cumplía.
Y cuando alguien quería desviarlo de ese propósito, él decía, no, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y yo me imagino que lo decía con autoridad, no lo decía, no, es que yo no hago eso porque es que tengo que hacer la voluntad del Padre. No, tenía una convicción absoluta y total. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, que seamos maduros y sepamos de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces hay cristianos que dicen, no, yo le estoy pidiendo a Dios que algo suceda en mis finanzas. No sabe ni de dónde viene ni para dónde va. No ha madurado. Él cree que el dinero aparece por casualidad. Eso no aparece por casualidad ni Dios lo da por casualidad. Para Dios la casualidad no existe. Existe la realidad. Amén. Bueno, voy a pasarme a esto porque voy a entrar en materia. Esa es la introducción. Vamos ahora sí a materia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo entendemos esto? Primero, Génesis 1 nos relata la creación. El versículo 1 es el principio de todo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este lo sabemos todo. Y el 2 dice, y la tierra estaba ¿cómo? Y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es un Dios de orden. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién lo creó? ¿Por qué estaban desordenados y vacíos? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? Por ahí he oído yo a teólogos y he oído a hombres que son estudiosos de la palabra y dicen, no, es que eso fue que vino la caída de Satanás y dañó todo. Eso no lo dice la Biblia. Eso es imaginación humana. Es que habían dos mundos y el primero fue creado perfecto y cuando Satanás cayó en la tierra, que Dios lo echó del cielo, se desbarajustó todo y nos dejó con el mundo hecho un desastre. No creo. Dios es un maestro excelente y enseña con el ejemplo. Cuando Dios dijo que te amaba, entregó a su Hijo Jesucristo. Cuando tú dices que amas a Dios, debes entregar vida por vida, la vida tuya a cambio de la de Jesús. Amén. Media vida no sirve. Sirve la vida completa. Vivir para Cristo. Amén. Entonces Dios no hizo el mundo así porque quiso, sino por darnos ejemplo. Cuando usted sigue leyendo, del versículo 13 en adelante, hasta el versículo 21, Dios inicia un proceso de organización de todas las cosas. Hizo el sol, el día, la luna, los mares, las estrellas, los peces, todo, comenzó a organizar. Y hay una frase reiterativa que se repite ahí en cada versículo, dice, y vio Dios que era bueno. O sea, Dios no actúa y dice, esto está así porque es así. No. Dios supervisa. Dice, esto está bueno. Para que nosotros no le echemos la culpa a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros dicen, Dios mío, ¿tú por qué me hiciste así? No, yo no te hice así, yo te hice perfecto. Tú lo has desordenado todo. Amén. Y en el versículo 22, ahí es donde Dios dice, y bendijo. Ahí es donde se encuentra la palabra, y bendijo Dios. ¿Eso qué significa? Sencillo. Si no hay orden, no hay bendición. Amén. ¿Cuántos aquí son desordenados? Y si somos costeños más, nacemos con esa genética demasiado adelantada.
Yo pongo un ejemplo muy sencillo y se lo pongo a los hombres. Le digo, nosotros los hombres tenemos la costumbre de entrar al baño y salimos y no nos lavamos las manos. Imagínense qué desorden. Y pasa nuestro nietecito y le hacemos así en la barbita. Cuchu, 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 que está bonito. Que cuchu, cuchu, cuchu. Después cuando vienen las enfermedades, entonces, ay Dios mío, ¿por qué el diablo? Que dice el diablo, yo no me he metido allá, tú eres puerco, tú no has hecho lo que debes hacer, tú eres desordenado, no has aprendido a vivir y ahora me vas a echar las culpas a mí. Y así comemos, si nos dan una galletita, una vez la comemos, sigan comiendo, sigan comiendo. De la mujer no digo nada porque no sé, o sí sé pero no quiero. Amén. Lo mismo en la Biblia, hermano, no nos demos vuelta. Dios lo dice y Dios no cambia su manera de pensar. Si no eres diligente, en otra frase, organizado, no hay bendición. Dios no va a invertir en eso. No lo hace. Mire lo que pasa con Dios. En Segunda de Reyes encontramos una historia que es la de Eliseo y la viuda, ¿verdad? La viuda era esposa de un profeta, se murió y los acreedores iban a coger a sus hijos y a venderlos como esclavos para pagarse la deuda. Ella llegó con ese problema al profeta. Y usted sabe lo que le dijo Eliseo en el capítulo 4, el versículo 2, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Esta mujer le dijo, en la casa tengo una vasija con un poquito de aceite. O sea, no era una desordenada. Dice, no, yo no tengo nada. Usted, si a mí me pregunta, digo, no, allá no hay nada. Pero si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes me dan una lista de lo que tienen en la nevera? Y aunque, bueno, culpamos a los hombres de que no hacen bien la tarea, ¿verdad? También podemos decir de la mujer. Ustedes han visto a las mujeres cuando abren el closet. No tengo nada que ponerme. Hay como 20 vestidos ahí. Manera de pensar, ¿verdad? ¿Y usted cree que eso le agrada a Dios? ¡Ja! Dios dice, vea, tenía uno nuevo acá, pero no te lo mando. Porque somos escasos. Somos escasos. Y entonces esta mujer dijo, tengo una vasija con un poquito, mira qué solución. Pero ella sabía que eso era lo que tenía, lo que le pertenecía. Ese era su capital. Ese era su emprendimiento, como dicen hoy en día. ¿Y qué dijo el profeta? Ah, bien. Le mandó, le dice, ves y cierra la puerta, prestas vasijas de barro, no pocas, muchas. Ahora dígame usted, eso es un cortocircuito, ¿verdad? La mujer no sabía lo que iba a pasar, pero recibe una orden. Yo me imagino que ella pensaría, ¿y este que está loco? Si se me llega a partir una vasija de esa, lo que voy a hacerme una deuda, voy a tener que darle la que tengo. Es una locura, porque eran vasijas de barro muy delicadas. Pero el profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas, el versículo 3, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Le estaba cambiando su manera de pensar. No seas escaso. Extiende. Yo he oído seminario, he oído enseñanza, he oído, vea eso, mejor dicho, extiende el sitio de tu morada. Mira que hasta donde alcance tu mirada. Pero nosotros no cambiamos de manera de pensar. Eso no le sirve de nada, hermano.
Lo que a usted le sirve es que en esta mañana usted tome una decisión: voy a tener la mente de Cristo, voy a ser renovado en el espíritu de nuestra mente, yo voy a cambiar mi situación. ¿Por qué? Porque ya Dios me ha bendecido. ¿Usted sabe cuánto tenemos en la casa llena de chécheres? Y llega alguno y le dice: ajá, ¿y para qué tiene guardado ese hierro ahí? Y le dice: no, es que eso sirve, eso algún día lo voy a utilizar. Y ese día nunca llega. Y te muere y el chéchere ahí. Y apenas te muere, ¿tú qué crees que va a hacer tu mujer? A sacar ese chéchere y a botarlo. Me tenía la casa llena de chéchere. No le da tiempo ni de llorarte. ¿Por qué? Porque somos escasos. ¿Usted sabe qué hacía Ana? Ana ya con la ropa, ¿verdad? Ella llegaba y sacaba en diciembre de la ropa de los pelados cuando estaban con nosotros. El closet estaba así y dejaba así. Lo demás lo regalaba. No inservible, sino en buen estado. Muchas veces nuevo. No llegaba a marzo y ya el closet tranquilo. ¿Dónde va a depositar Dios su gran bendición si está lleno de chéchere? Está llena tu mente de pensamientos de escasez. ¿Cómo piensas tú que Dios va a cambiar eso? Cuando la orden Dios la da no es: ve a la iglesia para que te hagan un lavado de cerebro, te hagan un exorcismo, te hagan una liberación de ese espíritu de escasez. No, es de tu mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si tú no dejas que... Ay, se acabaron los amenes. Amén. A mí a veces me duele venir a predicar porque... no sé. Pero no tengo la mente escasa. Voy a seguir. Entonces, hay que ser renovados. No se ate a lo viejo. Bote ese poco de chéchere que no le sirve para nada, lo ha tenido ahí por 4, por 5 años. ¿Dónde va Dios a depositar? Imagínense la casa de la viuda, llena de chéchere y todo. No, es que el profeta recogía todo lo que encontraba por ahí, lo dejaba aquí tirado en la casa. ¿Dónde voy a poner las vasijas? Yo me imagino que esa mujer tenía su casa ordenada. Porque si sabía lo que tenía era porque estaba revisando y estaba pendiente de todo lo que faltaba. Y fue porque la situación era angustiante. ¿Y a dónde fue? Al profeta, al siervo de Dios. Pues era una mujer ordenada. El desordenado fue el marido. No dejó sino deuda. ¿Cómo piensa usted dejarle deuda a sus hijos y a su esposa? Y a veces la recibimos en nuestros padres. Yo le doy gracias a Dios, mi padre no me dejó deuda. Me dejó una propiedad muy buena, muy bonita, y yo la disfruto. No me ha dolido la muerte de mi padre, me regocijo que esté en la presencia de Dios, porque fue un hombre sabio. Y le pido a Dios que me ayude a vivir sabiamente. No tengo mi corazón apegado a lo que tengo y siempre digo: esto es de mis hijos. Porque el justo deja herencia a los hijos de sus hijos. Amén. Que Dios tan maravilloso. Aleluya. Y entonces la mujer vio y dice: bueno, la sala está desocupada. Vamos a ver, aquí caben tantas áreas. Vayan, presten. Y trajeron y llenaron la casa. Y se organizó el sistema cooperativo de los hijos con la mujer, con la esposa del difunto. Vasija que llenemos la va poniendo allá en el otro cuarto. Y si el cuarto estaba lleno de chéchere, menos mal que en aquella época no se utilizaban las camas, se dormía en estera en el piso. Y entonces ella dijo: vaya metiendo allá en el otro cuarto. Se organizó. Usted sabe cuántas veces la bendición de Dios llega a nuestra vida y nosotros quedamos como locos. ¿Y dónde la pongo? ¿Y dónde la pongo? ¿Y dónde la pongo? ¡Ay, la voy a poner en un televisor nuevo! Claro, te acabas el capitalito para trabajar. Pero es buena televisión, los muñecos se ven más grandes, amén.
Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Y cuando uno entra y uno no tiene el Espíritu Santo de Dios y uno no sabe ni lo que hace, llega uno, hermano, qué bendición tan grande. Y usted, amén, hermano, gracias a Dios, no, gracias a tu ignorancia que tienes un televisor y no tienes un negocio. ¿Quién vive? Me disculpan los altaneros, pero es que es verdad. Aquí hay que acabar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios maldice a Dios. No me has dado nada. Y dice el Señor, aquel que no escatimonia a su propio hijo, ¿cómo crees que no te voy a dar juntamente con él todas las demás cosas? Es Dios justo, soberano, y puede y quiere hacerlo. Por eso es que venimos aquí a ser transformados, a ser cambiados, a alabar y a glorificar el nombre de Dios. No como aquel que esperamos que nos dé las cosas, sino como aquel que nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí no hay exorcismo del espíritu de escasez. No, aquí hay exorcismo para sacar ese mal pensamiento de tu mente, para renovar tu mente. Deuteronomio, escuche bien la palabra, yo no le estoy hablando cuentos, le estoy hablando lo que dice la palabra. Todos conocemos Deuteronomio 28, ¿verdad? Y el versículo 2 en adelante dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y los alcanzarán. Y dice la palabra, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. El versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Todo está al revés. Todo está al revés. ¿Cómo me va a bendecir mis vacas? Debería bendecirme dándome una vaca. Amén. Eso es lo que pensamos. Que Dios debe bendecirnos dándonos. No. Dios bendice tu esfuerzo. Bendito tu rebaño, bendito tus vacas, es porque tú te has esforzado en tenerlo. Y si yo le pregunto a los hermanos que viven hoy en abundancia, ¿cuánto le costó esto? No, hermano, yo me levantaba a las 4 de la mañana y me acostaba a las 12 de la noche. Ah, ya. ¿Qué es lo que Dios ha bendecido? Eso no es un golpe de suerte. Es tu labor, tu esfuerzo. Bendeciré tu entrada y tu salida. Y cada vez que hacemos nosotros, Dios mío, bendice este viaje que voy a hacer. No está malo, pero no es correcto. Tu arteza de amasar. ¿Sabe que hay un versículo que dice que medida buena, abundante y remecida darán en tu regazo? El regazo es, cogían la túnica y la ponían así, ahí le echaban el grano. Dios siempre manda a su pueblo, no seas escaso. Pero usted sabe lo que pasa con nosotros, nos detenemos. Abordar las finanzas bíblicas desde una perspectiva bíblica, ese es un cambio de manera de pensar. Si usted hasta el día de hoy no ha visto la bendición de Dios, bueno, usted está vivo por la misericordia de Dios. Pero si ya conoce la misericordia, tiene que conocer la gracia. Por misericordia alcanzamos la gracia. Y la gracia es abundante para con nosotros. Amén. Yo vi cosas extraordinarias en mi familia. Mi madre iba a la tienda
y ella compraba plátanos, plátano verde, le daban unos platanones así. En la tienda se los guardaban y cuando te llegaban esos plátanos así grandotes, la llamaban a ella: señora Silvia, venga que acá tenemos unos plátanos para usted. Y iba a ella y le vendían unos plátanos. Y no se los daban más caros, se los daban al mismo precio del plátano regular. Mi papá fue un hombre sin letra. Él aprendió a escribir y a leer ya adulto. Pero yo veía casas como la de él. Fue un hombre de visión. Construyó el local ese ahí en la esquina. Y entonces ahí se paraban todos los pasajeros a esperar que el bus de Turbaco venía pitando. Oye, había gente que llegaba de Cartagena a hacer alguna diligencia aquí a Turbaco y se paraba ahí a esperar el bus. Y como él tenía la sala de exhibición ahí, miraban hacia adentro para ver los muebles. Y él llegaba y se paraba y le decía: doctor, ¿cómo está? Porque él le decía doctora a todos. Venga, siga adelante para que vea, sin compromiso. Y comenzaba él a hablar: mire los muebles, mire esto, mire la madera, esto está hecho de buena madera, este es puro cedro turbaquero y tal y cual, y le hablaba. No pasaban 20 minutos o media hora máximo. Cuando ese hombre salía de la oficina ya había firmado las letras y mi papá le venía dando golpecitos que el hombre dice que el sábado le llevamos el mueble allá a su casa. Yo, qué poder de convicción. ¿Tú crees que lo que tú tienes es porque te salió así espontáneo? Eso es lo que Dios ha puesto en ti. Lo que pasa es que nosotros buscamos en los demás y no buscamos en nosotros. Y entonces yo me di cuenta. Yo poco salgo a la calle a hacer diligencia. Y llego por allá donde personas que nunca he tratado así. Y entonces llegan y me dice un cachaco que tiene un negocio por allá arriba: ajá, ¿cómo está? Me saluda con mucha efusividad, ¿verdad? Yo, pero si yo nunca lo he tratado a él, yo nunca me he parado a hablar con él. Ahora, él no hizo eso dentro de su negocio, porque si lo hace dentro del negocio, digo: ay, que todo el que llegue aquí lo atiende bien. No, eso fue afuera. Y el hijo, que es un muchacho, también la misma cosa. Y así con muchas personas yo veo que llegan y hay uno que tiene una ferretería que yo le voy a comprar. Dice: eso vale 25,000 pesos, deme 20,000 pesos, señor Alirio. Llévelo. Le digo: ¿por qué? Si yo no le he pedido descuento. Es el primer vendedor que yo veo que hace descuento antes de que uno se lo pida, pero bueno. Gracia sobre gracia. ¿Tú crees que el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario fue poco? Ahí fue pago todas nuestras deudas. Allí se derramó la gracia. Allí hubo abundancia de gracia. ¿Por qué? Porque fue la entrega más sublime, grandiosa y maravillosa que Dios hizo por nosotros, su Hijo Jesús. Y si Jesús vive en tu corazón, vas a tener gracia sobre gracia. Amén. Bueno, la provisión no suele ser un evento mágico. Ay, eso mejor dicho. Ay, Dios mío, provéeme. Ay, Dios mío, mándame. Eso no es un evento mágico. La provisión es un flujo basado en la confianza y el orden. En términos simples, la provisión se refiere a la manera en que se suministran o se aseguran los recursos que necesitamos. Dios no invierte, y vuelvo al principio de la cosa en Génesis, donde ve desorden. Yo he conocido personas cristianas muy inteligentes, pero viviendo en una gran miseria. Aunque tienen una gran capacidad, tienen miseria. ¿Por qué?
por desordenados. Y entonces yo, cuando han tenido negocio y eso, le digo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no organizas esto? Y dice, sí, yo lo voy a hacer. Nunca lo hace. Al poco tiempo cierra el negocio y quedan, como dice uno ahí, en la olla. Y es triste que el cristiano, por falta de entendimiento, dice la palabra, mi pueblo perece. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó entendimiento. Si no hay disciplina, si no hay madurez, si no hay organización, no va a llegar la bendición de Dios a tu vida. Amén. Tenemos que ser organizados. Usted me ve a mí allá en el taller. Yo vivía en angustia, en desesperanza. ¿Por qué? Porque eso estaba todo desordenado y tal. Ya vamos organizando. Cada año tengo que hacer algo que me demuestre que Dios está conmigo. Yo no empecé aquí sin nada y voy a morir sin nada, porque nada traje, nada me llevo. Sí, eso es cierto. Pero ¿dónde está lo que dejas? ¿De qué te valió vivir 70, 80, 90 años y no dejar ni rabia a tus hijos? Está demostrando que Dios ha sido escaso. Entonces, ¿qué hago yo? En mi caso, yo me propuse ponerle el techo al local allá adelante. Eso me costó un billetico, se lo puse. Echarle plantilla donde yo estaba trabajando, una plantilla pulida. Me tocó rellenar eso como 50 centímetros, pero lo hice. Eso fue incomodidad. A mí esas cuestiones me estresan, porque eso, la tierra, esto y yo parece que no avanzaran. Pero lo hice. Ahora tengo otros proyectos, porque cuando tú detienes los proyectos, la mano de Dios se detiene y no lo puedes obligar. Mi bendición te alcanzará. Y Dios bendice de acuerdo a los proyectos que tú tengas. Pero claro, hay un experto por ahí que mete en nuestra mente pensamientos de escasez y dice, es que yo nada tengo. Por eso te hablé del profeta, ¿qué tienes en tu casa? La Biblia dice al que tiene, no dice que al que no tiene nada se le va a dar. Si tú no tienes para comer, no comas, ni vas a comer hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Por qué? Porque ya tú estás declarando que no tienes nada que comer. Pero cuando tú cambias tu manera de pensar, gracias Señor por la provisión que has dado para este día. Enseguida el Señor dice, claro, esto es tuyo. Dios ha sido bueno, amén. Gloria a Dios. Esa es la provisión. Eso no ocurre de repente o sin esfuerzo. No es como si un día nos despertáramos y mágicamente tenemos todo lo que necesitamos. No. Hay un proceso detrás de esto. No es un flujo, ¿verdad?, que llega de repente. Es un fluir constante. Por eso tenemos el ejemplo de la viuda y tenemos la palabra que dice que la palabra de Dios será en nuestro ser como una fuente de agua viva que salta para vida eterna. El cristiano siempre debe de ser proactivo. Lastimosamente no lo somos.
Lastimosamente no lo somos. Dejamos muchas cosas en manos que no son las mejores. Hay un proceso mental. La palabra dice, este libro de la ley que yo te escribo hoy, guárdalo, escríbelo en la tabla de tu corazón. Estoy parafraseando, ¿verdad? De día y de noche meditarás en él. Y al final nos dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo empieza el proceso? Con un entendimiento, con un esfuerzo mental de repetir, de repetir, de repetir y de buscar. Lastimosamente al pueblo de Dios le han enseñado que Dios es poderoso y es milagrero. Dios no es milagrero. Dios no es milagrero. Dios es un Dios que cuando dice esto es eso. Todas las cosas fueron hechas por el poder de la palabra. Eso no es milagro. Eso es una certeza. Por eso la fe es una certeza. Que lo que ha dicho Dios, eso es. No es un milagro. Yo tengo fe, yo estoy esperando que Dios va a cambiar mi situación. Quédate esperando. Vendré el próximo año y todavía estarás en la misma, así que estoy vivo. Porque no has tenido certeza. Ese repetir de la palabra, de día y de noche meditar en la palabra, va a crear en tu cerebro, porque la mente, porque es la mente, ¿verdad? La mente nadie la puede tocar, nadie la puede ver, pero sí sabemos que está ahí porque nos da vuelta en la cabeza, ¿verdad? Es diferente al cerebro, pero la mente, cuando tú la ejercitas, ella va creando una conexión en las neuronas, que son las que están en el cerebro, y cambia y transforma tu manera de pensar. Por eso el cristiano que viene y dice, Señor, cámbiame, transfórmame. Es ahí la palabra. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Su camino. Con guardar tus mandamientos, con guardar tu palabra. Entonces, transformemos nuestra manera de pensar. El hombre espiritual piensa en las cosas del espíritu. El hombre carnal piensa en las cosas de la carne. ¿Por qué vas a pensar en que Dios te debe dar alimento? El que no trabaja no come. No, yo le estoy pidiendo a Dios el alimento. No, tú debes de agradecer que Él ya te ha bendecido. Lo que es, ya ha sido. Y lo que ha de ser, ya es, dice la palabra. Si usted conociera a Dios, ya sabe que todas las cosas ya nos han sido dadas. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a renovar su manera de pensar? Eso no depende de la edad. Eso no depende de tus fuerzas. Porque aunque tú permanezcas sentado en una silla, si mantienes tu mente lúcida, puedes hacer mucho más de lo que hacen los demás. Los viejos llegan a viejos y tienen cierta sabiduría. ¿Por qué? Porque han cometido errores y los que han sido sabios lo han subsanado. Y entonces los viejos le dicen a un niño o a un pelado, no te metas por ahí. No, yo puedo. No te metas por ahí. Porque su cerebro ya se ha adaptado y dice, ahí hay peligro, ahí hay daño, no se debe hacer.
El cristiano tiene que renovar su mente y cambiarla por la mente de Cristo. Yo sé que aquí hay gente sentada que dijeron esto no es posible. ¿Cuánto nos cuesta cambiar el techo? 10, 20, 30, 40 millones de pesos. No, eso no, hombre, que va, eso no. Y todavía esos mismos, hay unos que están viendo el techo y dicen, ahora falta el cielo raso. No, hombre, ¿quién sabe eso para cuándo? Ya dejemos eso así. Porque no han conocido al Dios de la abundancia, al Dios que todo lo puede. No han conocido que con Dios haremos proeza. No se trata de lo que tú digas o lo que tú pienses. Se trata de lo que Dios ha dicho. De eso se trata. Y creen que ceñirse a las leyes y a las normas. No, hermano, no. No barra de aquí para allá porque eso le trae el diablo. Sí, yo escuché eso cuando pelado, que uno no debía barrer para afuera la basura, sino para adentro. Y yo dije que voy a barrer para adentro, porque quiero es que salga. Y hay hermanos que están barriendo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Nos van a llenar de basura. Y el hombre que estaba preso dijo la frase siguiente: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Estaba con cadena, pero era libre. Pero hay cristianos que son libres físicamente, pero su mente está encadenada al pasado, a la escasez, porque no han conocido al Dios de la abundancia. Cuando usted entra a la presencia de Dios, no es a pedirle y a mortificarle la vida, es a agradecerle por todo lo que le ha dado. Está vivo por la misericordia de Dios. Vamos a dejarla ahí que me estoy sollevando. Dios me los bendiga. Ojalá despertemos de ese sueño. Hay muchas cosas. No se detenga. Cuando usted vea que en la iglesia sucede algo y algo está siendo transformado, usted pueda decir: yo soy parte de ese proyecto. Yo soy parte de esa proyección. Y cuando le pregunten, ahora vamos por el cielo raso. Y cuando le pregunten, vamos por el aire acondicionado. Y cuando le pregunten, vamos a bendecir al hermano Alirio. Dios me los bendiga, amado. Dios me los haga prosperar en sus caminos. Y regocíjese en el Dios de la abundancia y en el Dios de su provisión. Amén. Dios me los bendiga.